Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una de las consecuencias del cambio climático es sin duda la pertinaz sequía que afecta a numerosas regiones del planeta. España y particularmente Cataluña se ha visto obligada a tomar serias medidas para reducir el consumo de agua. Precisamente nuestro invitado de hoy, el cineasta y productor peruano Andrés Malatesta, presenta aquí en París Relatos urgentes del agua, documental sobre la gestión de ese líquido elemento en poblaciones situadas a 4.000 metros en la Sierra de Lima. En la Sierra de Lima, a pocos kilómetros de la capital del Perú y a más de 3.000 metros de altura, existen pueblos con hombres y mujeres que luchan contra la degradación de los ecosistemas de interés hídrico de los Andes, gracias a valiosas técnicas ancestrales aprendidas de generación en generación. Amunas, cochas, reservorios y andenes, algunas de ellas conocidas tradicionalmente como siembra y cosecha de agua. Esta tecnología ancestral se mantiene vigente gracias al desarrollo de actividades tradicionales, donde las comunidades reafirman su identidad y su compromiso con sus antepasados y con el agua. Estamos en la meseta de Marcahuasi, de la provincia de Huarochirí, en la cabecera de cuenca del río Santiolalla. Estamos viendo en este momento el nacimiento de... Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Radio Francia Internacional. El agua ha sido desde siempre el nervio de la guerra y los especialistas temen que el agua, más que el petróleo, será la fuente de conflictos armados entre estados, es decir, las guerras por el agua, ¿no? Allí en los Andes peruanos han encontrado una solución, ¿no? Bueno, digamos, no es sobre un conflicto actual, es una necesidad. Es decir, la película que estoy presentando, el documental que estoy presentando, que es Relatos urgentes del agua, nos intenta visibilizar a una comunidad que gracias a sus costumbres ancestrales, milenarias, han logrado pues tener agua cuando no hay agua, cuando comienzan las sequías, cuando el cambio climático arrecia. Ellos han logrado aprender a guardar y guarecer el agua para poder tenerla. Pero lo más importante que he aprendido de la película es esa capacidad de negociación, esas reuniones de varias poblaciones. Así es. Que sí. se ponen de acuerdo para presidir o no, y los proyectos hidráulicos, ¿no? Es fascinante. Así es. Los proyectos en realidad son proyectos que están inscritos en los manuscritos de Huarochirí, que son los relatos famosos, los mitos y leyendas que fueron recuperados, transcritos al quechua, la lengua general impuesta por los curas, ¿no? Porque los curas no impusieron el castellano, sino impusieron el quechua para unificar el lenguaje de los indios en el Perú. Y es gracias a esta transcripción que no se sabe muy bien de dónde salió, si fue oral o si fue leída en algún quipu, algún instrumento tradicional de las culturas antiguas, ¿no? Y lo que sí se sabe es de que el recopilador de las historias recopiló las historias en una lengua que ya no existe, que se llama el Aru. Existe el Jakaru en el otro valle, pero en ese valle ya no existe nadie que hable Aru. Tomás, el transcriptor de los manuscritos, él trabajaba para Francisco de Ávila, que es el gran extirpador de idolatrías. Tomás dijo pues que hay que escribir una historia, y así comienzan los manuscritos, sobre estos indios para que su historia y sus héroes no se pierdan. Así como los cristianos tienen su historia, yo voy a escribir. Y se dedicó durante mucho tiempo a recopilar la historia y a construir este manuscrito.
Hay un respeto por los ancestros que nosotros hemos perdido, ¿no? En Occidente. Bueno, los ancestros creo que están presentes, incluso nosotros tratamos de evadirnos, pero están también, pero para el mundo andino y sobre todo para estas comunidades, los ancestros, los abuelitos, como dicen ellos, los abuelitos están presentes en todo momento y forman parte de la historia contemporánea, ¿no? En el documental se ve cuando hablan de sus ancestros, de lo que construyeron, de lo que hicieron, ¿no? Muy importante. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima, si no me equivoco, Sí. pero que vas a estudiar aquí en Francia, en París. Eres licenciado en Sociología y también en Cine. Cuéntanos, ¿qué es lo que hizo que vinieses a Francia? ¿Qué es lo que...? ¿Qué hizo por qué razones vienes a Francia? Ah, bueno, Por el cine, quizás. mi padre era francés y en el Perú no se podía estudiar cine. Entonces yo tenía la posibilidad, la facilidad de poder venir a Francia, inscribirme en una universidad. Tenía que hacer otra cosa además del cine, entonces me inscribí en Sociología, que me gustaba mucho. Yo ya estudiaba Sociología en el Perú y me inscribí en Nanterre, en el DBA que tiene Nanterre de cine, que lo han seguido muchos compañeros, de cine antropológico, cine etnológico, cine documental. En esa época lo dirigía todavía Jean Rouge. Sociología y cine suelen dar buenos documentalistas, ¿no? Sí, intentamos de que nuestros documentales sean lo más profundos y lo más claros y llenos de mensajes, ¿no? En los años 80 ya vas a realizar el documental Mineros, en el mundo fascinante de la mina, pero bajar al pozo una cámara no debe ser nada fácil, ¿no? Bueno, fuimos el primer equipo que bajó a más de 2.000 metros de profundidad. 2.000 metros. Con una cámara de 16 milímetros, ¿no? Hay una copia del documental que no he logrado restaurar todavía, pero que existe, que es un material muy rico, ¿no? Lo interesante es de que 10 años después filmé y ya la mina estaba privatizada y las condiciones eran peores que cuando estaban en manos del Estado, ¿no? Terrible. Entonces, ese es el contraste que se da. Es cierto que los mineros tienen un cierto orgullo de ser mineros, del oficio. Sí, claro, eso es un oficio muy respetado, ¿no? Muy respetable, además económicamente tienen un ingreso largo, aunque a nivel de la vida cotidiana es muy duro porque tienen mucha contaminación. Y se la juegan a cada momento. ¿Corristeis algún riesgo bajando a 2.000 metros en la mina? Mira, lo que yo veo es que hay dos minerías. Hay la minería oficial internacional con los códigos y existe una gigantesca minería ilegal informal, gigantesca. Eso sí es realmente terrible porque ahí no existe. Si bien usan explosivos, no existen medidas de seguridad para la gente. Entonces, bueno, mueren muy jóvenes. Terrible. La cultura andina es una cultura milenaria y sobre todo tienen una capacidad de resistencia a los invasores, a la conquista española, por ejemplo. ¿Sentiste eso también cuando viajaste allí? Bueno, particularmente subir a Tupicocha, yo llego a hacer este documental debido a que yo leo muy joven un libro de José María Arguedas que se llama Dioses y hombres de Huarochirí, que es la primera traducción de los manuscritos al español. Bastante romantizada como era José María, pero yo quedé impactado de ese otro mundo andino que nosotros no conocíamos. Intuíamos que existía un mundo religioso, mágico, andino al costado de nosotros, al costado de las iglesias, pero no lo conocíamos. Es gracias a ese libro que se comienza a investigar, los investigadores en el Perú comienzan a trabajar mucho este tema, y Gerard Taylor, del CNRS de Francia, que es un lingüista y un traductor, hace una nueva traducción. A inicios de los años 70, una traducción de los manuscritos que se llama Ritos y hombres de Huarochirí, ¿no? Y es una traducción mucho más rígida y más, digamos,
fuerte que la romántica inicial, ¿no? Sin quitarle los méritos a José María Arguedas, evidentemente. Hablando de esa resistencia a la conquista, Desde el comienzo, ellos te lo dicen en el documental, ¿no? O sea, basta que tú entres un poquito dentro del documental, dentro de la comunidad, para que ellos manifiesten su rechazo al extranjero, ¿no? Y surgen nuevamente esos miedos y esa desconfianza tan terrible que ha logrado construir como dos sociedades paralelas, ¿no? Es decir, no es de extrañar que la guerra de Sendero Luminoso fuese declarada por Sendero Luminoso, ¿no? Contra el Estado peruano. Bueno, la guerra de Sendero es una guerra más o menos como la de Pol Pot, ¿no? Es una guerra sanguinaria, es una guerra muy dura. ¿Qué guerra no es sanguinaria? Pero esta particularmente buscaba mostrar la sangre, ¿no? Te lo digo porque la parte de la guerra de Sendero a mí me cogió trabajando en Vía El Salvador. Y en Vía El Salvador yo dirigía un canal de televisión, un pequeño canal de televisión cultural comunitaria, y ese fue destruido totalmente por Sendero con un ómnibus bomba. O sea, no era un autobomba, sino un ómnibus Escapaste bomba. de milagro. Poco tiempo después mataron a Marielena Moyano, que es esta lideresa de Vía El Salvador que unió a todas las mujeres en los comedores para enfrentar la crisis. Yo he producido una película sobre ella, se llama Coraje, dirigida por Chicho Durán también, ¿no? En donde participa la población íntegra de Vía El Salvador, porque se trataba de Marielena. Mataron a Marielena y trataron de matar al alcalde, a Michel Ascueta. Felizmente no lo mataron, pero hicieron muchos destrozos, ¿no? No sé si es andina la guerra de Sendero. Utiliza ese odio, esa venganza, que ya Flores Galindo lo manifiesta antes en su libro Buscando un Inca, que en la revolución de Túpac Amaru, en una semana, las comunidades actuaban por motus propio y actuaban de su propia manera sin que haya una dirección para la manera como querían exterminar a los españoles en Cusco, ¿no? Por cierto, ¿fue difícil que te aceptaran como hombre de cultura, como realizador de un documental? No fue fácil, fue complicado. Como bien te digo, ellos tienen mucha desconfianza con todos los que vienen de afuera. Tienen mucha desconfianza con todos aquellos que vienen a preguntarles sobre sus particularidades y sus secretos. Tienes que ir acompañado de alguien de una persona en la que ellos confíen, para que te presenten y te dejen penetrar y conversar y participar en las actividades, ¿no? Porque como ahora se ve en el documental, pues hemos participado en las actividades más difíciles y más secretas de la comunidad para la organización de los ayllus. Lo mismo ocurre en los clubs británicos, ¿no? Tienes que ser acompañado por un miembro para poder entrar. Sí. Otra de tus pasiones es el fútbol, estoy seguro, que reflejas en un documental sobre el Club Alianza Lima, 100 años de pasión. ¿Es una de tus pasiones realmente el fútbol? Sí, me gusta el fútbol, pero cuando es buen fútbol, ¿no? Me gusta mucho el fútbol. Sí, soy hincha, más que hincha, partidario de Alianza Lima. Siempre me ha gustado desde muy joven. Y tuve la oportunidad en el centenario del club que me invitaran a hacer un documental sobre el club. Y hice este documental que fue muy exitoso, quizás el documental más exitoso, porque se lo compró el periódico El Comercio y lo regalaba en un video en una edición del domingo. Fantástico. Entonces salió pues un documental en el Perú que lo ven de golpe 400.000 personas. Fue un éxito asombroso, ¿no? Hablando de éxitos, hace unos años estuvieron con nosotros la directora y la protagonista de una película que tú has producido, Deliciosa Fruta. La directora era Ana Caridad Sánchez y protagonizada por la veterana actriz Claudia Damer,
que desgraciadamente falleció no hace mucho. ¿Qué recuerdos te dejó esa película, aparte de su éxito en México? Bueno, en México, en Perú también estuvimos 7 semanas, una película peruana. 7 semanas en sala era un récord, ¿no? No podían sacarnos, porque el público la seguía pidiendo y la seguía pidiendo. ¿Qué recuerdos tengo? Tengo un gran recuerdo por Claudia y por Qué mujer, ¿no, Claudia? por Claudia Dammert, la actriz protagónica, que hace el papel de María Alicia. Esta mujer que pierde a su familia, a su esposo, y retoma la vida a los 60 años. Y se ¿no? pone a bailar. Y se pone a bailar marinera, se enamora. Por si acaso la vamos a pasar en el festival el día domingo a las 4 de la tarde, el próximo domingo. Y esta tarde, este viernes a las 8, proyectas Relatos Urgentes del Agua. ¿Qué representa para ti presentar una película aquí en París? Tú que has estado viviendo para mí muchos años. el objetivo principal de la película es el tema del agua. Atreverse, tocar el tema del agua. El tema del agua es un tema en que, por lo menos en el Perú, mucha gente mira de costado y no se interesa. Pero es un tema conflictivo. Así es como es conflictivo entre países y entre continentes. En el Perú, el tema del agua, en el sur y en el norte, por la agroindustria que está chupándose todo el agua, por un lado, y en las mineras, que necesitan agua. Y da pena, ¿no? Porque la minería es una entrada de divisas para el país, pero necesitan agua. Entonces, ¿y de dónde sacan el agua? Sacan el agua de las comunidades, ¿no? Y la secan las lagunas. Terrible. ¿No? Entonces hay un conflicto permanente del agua que uno no puede dejar de tocar cada vez que hace un producto de comunicaciones. Hay que tocar este tema del cambio climático y sobre todo el tema del agua, que es un tema que nos va a llevar, creo, a nivel mundial a muchos conflictos. Y está predicho, creo que ya tienen hasta un año en que van a comenzar ya la guerra por el agua. Terrible. Tenemos mucho que aprender de esa capacidad de trabajar en comunidad que tienen los pueblos andinos. Los tupicochanos tienen sus tradiciones bien marcadas. Es decir, ellos se organizan gracias a la necesidad de tener el agua. Están organizados en ayllus. Los ayllus, esos que se habla de los incas, bueno, ellos son muy anteriores a los incas y paralelos a los incas. Es decir, los incas han pasado por ahí, ¿no? Pero pasaron uno más. Hay incluso uno de los relatos de los manuscritos que habla de los incas, ¿no? Con cierto tono despectivo. Entonces, lo digo para que tú veas que hace 700 años era igual, 800 años era igual. La gente de esta zona del Perú que hablaba estas lenguas y que tenía sus costumbres eran muy ariscos hacia los extraños o los visitantes. Ellos se organizan en esta fiesta fabulosa que se llama La Guairona, en donde cada ayu se pone su quipu, que es un sistema de contabilidad, pero también de narración, también de historia de la comunidad y del ayu en particular, donde están las propiedades, la producción. Ellos no saben leer el quipu. Quipus que tienen 400 años. Claro, ellos no he logrado que me digan qué dice el quipu, pero siempre tú sientes que ellos saben lo que dice el quipu. ¿Ok? Me contaba, en el libro de Frank Salomon sobre Tupicocha, él cuenta que según sus investigaciones, la última actividad en un quipu se produjo en 1969. O sea, menos de 100 años. Anteayer. O sea, los quipus han seguido existiendo y funcionando durante toda la época de la colonia y gran parte de la época de la República. Una cosa que es importante, que es, vamos a decirla rápidamente. Cuando llegaron los chilenos en la guerra con Chile, les pidieron a las comunidades que escondan sus tesoros.
¿ok? Y claro, escondieron los cuadros y escondieron las islas, pero lo que más escondieron fueron los quipus, Los secretos. en los secretos de la comunidad. Increíble. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen este viernes a las 8 de la tarde en el Cine Lincoln para la proyección de Relatos Urgentes del Agua, película documental de nuestro invitado de hoy, Andrés Malatesta. Muchas gracias, Andrés, por haber Muchas estado gracias con nosotros. por la invitación. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y también a Senan Pachinde, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Lima, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.